¿Por qué el hombre más justo sobre la faz de la tierra perdió absolutamente todo? William Branham descubrió algo en el libro de Job que puede transformar por completo tu manera de entender el sufrimiento. Prepara tu corazón, hermano, porque lo que estás a punto de oír puede cambiar tu vida para siempre. Era 1955, en una poderosa reunión en Phoenix, Arizona. Branham predicaba con fuego cuando, de repente, el Espíritu Santo interrumpió el servicio. El profeta quedó en silencio, y luego comenzó a ver algo que nadie antes había notado. La revelación fue tan profunda que toda la congregación se quedó inmóvil, sin respirar. Entonces dijo: «Hermanos, ¿se han dado cuenta de que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job? Piénsalo un momento. El diablo, con todo su poder destructor, no podía mover ni un dedo sin la autorización divina. Pero aquí viene lo que va a sacudir tu entendimiento. ¿Por qué Dios dijo que sí? ¿Por qué el Creador del universo permitió que el enemigo destruyera la vida de su siervo más fiel? Branham reveló que el primer misterio está escondido desde el comienzo del libro. Job no era simplemente un hombre rico y justo del Oriente. Era un tipo profético, una sombra celestial de lo que estaba por venir. Cada detalle de su historia fue orquestado en el cielo antes de manifestarse en la tierra. Si tú estás pasando por una prueba ahora mismo, escríbeme de qué país nos estás viendo, porque esta revelación es especialmente para ti. La clave que abre todo el misterio está en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Branham explicó. En ese momento, Job no hablaba como un hombre común, sino como un profeta. Era el Espíritu de Dios hablando a través de él sobre el Mesías que había de venir. Esta no era solo la historia de un hombre sufriendo. Era Dios pintando un cuadro profético del sufrimiento redentor que salvaría a la humanidad. Cada lágrima de Job representaba algo más grande. Cada pérdida apuntaba hacia una restauración que trasciende el tiempo. Lo que está por revelarse en las próximas partes te hará entender por qué tus pruebas tienen un propósito eterno que tal vez nunca imaginaste. Había una reunión ocurriendo en el cielo, y puede que tu nombre haya sido mencionado ahí. William Branham, en el sermón Satan's Power, predicado en 1955, reveló algo extraordinario sobre Job 1:6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Branham explicó con voz temblorosa: noten, hermanos, que Satanás tenía acceso al trono de Dios. Estaba ahí, en la misma reunión con los hijos del Altísimo. Aquello no era una reunión cualquiera. Era un consejo celestial, un tribunal donde se decidían asuntos de la tierra. Y escucha bien esto. Satanás no estaba ahí por accidente. Él fue con un propósito, y Dios sabía exactamente cuál era. Entonces el Señor hizo algo que para nosotros parece incomprensible. Él mismo llamó la atención de Satanás hacia su siervo. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. ¿Puedes imaginarlo, hermano? Dios mismo señalando a su mejor siervo delante del destructor. ¿Para qué? ¿Por qué mostrar al enemigo a aquel que le era más fiel? Branham respondió en el sermón The Conflict Between God and Satan, 1962. Dios sabía lo que estaba haciendo. No estaba jugando con la vida de Job. Todo formaba parte de un plan eterno, cuidadosamente escrito antes de la fundación del mundo. Cada palabra de aquella conversación celestial tenía un propósito profético, un eco que se extendería por los siglos hasta nuestros días. Entonces Satanás lanzó una acusación que sigue resonando hasta hoy. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado con un cerco de protección? El diablo estaba diciendo: Job te sirve solo por interés, te adora porque lo bendices. Si le quitas la protección, te maldecirá. Hermano, ¿te das cuenta? Esa misma acusación se levanta contra ti en los tribunales celestiales hoy. El enemigo dice que tú solo sirves a Dios cuando todo va bien, pero el Señor está buscando Jos modernos que lo amen aunque todo se derrumbe. Branham enseñó algo glorioso.
Esa cerca de protección no es un muro físico, es la misma presencia de Dios rodeando a sus hijos. Todo verdadero creyente tiene esa protección, pero a veces, y solo Dios sabe por qué, esa cobertura se abre un poco. Y cuando eso ocurre, no es para destruirte, sino para revelarte. Si tú quieres entender por qué Dios a veces permite el sufrimiento, escribe tu nombre en los comentarios y únete en oración, porque esta palabra puede traer una revelación profunda a tu vida. Nada de lo que pasó en aquella reunión celestial fue un accidente. Era el inicio de una demostración universal, una prueba viva de que puede existir amor genuino hacia Dios, aún en medio de la pérdida, el dolor y el silencio. La cerca de protección no es lo que la religión te ha enseñado, hermano. William Branham, predicando sobre Job en 1956, estremeció las iglesias cuando reveló: la cerca no es una barrera física ni una burbuja espiritual. La cerca es Dios mismo, manifestando su presencia alrededor de sus hijos. En Job 1:10, el mismo Satanás tuvo que admitir esta verdad. ¿No lo has cercado tú a él, a su casa y a todo lo que posee? Escucha eso. El enemigo podía ver lo que muchos creyentes no ven: la presencia tangible de Dios formando una muralla invisible pero impenetrable alrededor de su pueblo. Pero aquí viene la parte que cambiará tu comprensión del sufrimiento. Dios respondió a Satanás diciendo: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él». Nota esto con cuidado. Dios no quitó completamente la protección. Él estableció límites. Branham enseñó con voz firme: aun cuando Dios permite la prueba, Él decide hasta dónde puede llegar el enemigo. Satanás nunca tiene carta blanca. Todo está medido, contado y bajo control divino. ¿Y por qué Dios permitiría que esa cerca fuera parcialmente removida? Branham respondió en el sermón Paradox, 1961. La cerca no se retiró porque Dios dejó de amar a Job. Fue retirada para revelar lo que ya estaba dentro de él, un amor genuino que no dependía de circunstancias. Oh, hermano, hermana, cuando parece que Dios ha quitado su protección, no significa que Él te abandonó. Significa que Él está revelando algo más grande, algo que solo se puede ver cuando todo lo demás desaparece. La fe verdadera solo se prueba cuando es probada. El oro solo se purifica en el fuego. Branham compartió un secreto que toca lo más profundo del corazón. Cuando parece que la cerca se ha ido, es cuando Dios está más cerca. Él está mirando cada movimiento, contando cada lágrima, midiendo cada suspiro. Así que si tú sientes que has perdido la cobertura divina, si parece que el enemigo tiene permiso para tocar lo que te pertenece, recuerda esto: Dios sigue al mando. Los límites aún están establecidos, y algo glorioso se está forjando en el mundo espiritual a través de tu prueba. Hermano, la aparente ausencia de Dios es en realidad la presencia de su propósito, y ese propósito es eterno, aunque tus ojos naturales no lo vean todavía. Ahora llegamos a la revelación que estremeció congregaciones enteras cuando Branham la predicó. En 1958, en el sermón Job, A True Servant of God, él declaró con voz llena de unción: Job no estaba sufriendo por casualidad. Cada herida en su cuerpo apuntaba a las heridas de Cristo. Cada pérdida que experimentó profetizaba lo que el Mesías sufriría. Observa los paralelos que Branham reveló. Job era justo y perfecto en todos sus caminos. Cristo fue el justo que no conoció pecado. Job perdió todas sus riquezas. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Job fue abandonado por sus amigos. Cristo fue abandonado por sus discípulos. Job fue herido desde la cabeza hasta los pies. Cristo fue herido por nuestras transgresiones. ¡Qué gloriosa conexión divina! Branham explicó que el Espíritu Santo usó la vida de Job como un modelo profético de la redención. Dijo: Dios estaba predicando el Evangelio en forma de historia humana, pero la revelación más profunda está en Job 19, 25, 27. Branham dijo: cuando Job exclamó: «Yo sé que mi Redentor vive», no estaba hablando solo de esperanza.
el espíritu de profecía descendió sobre él. En medio del dolor más intenso, Job vio algo que aún no existía: la resurrección. Profetizó: y después de que mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. ¿Cómo podía decir eso un hombre al borde de la muerte? Branham explicó con voz temblorosa: Job estaba viendo al Cristo resucitado. Vio que habría uno que se levantaría del polvo de la tierra en el último día. Sin saberlo, profetizó su propia resurrección a través de él. Eso cambia todo sobre el sufrimiento. Branham dijo: cuando tú atraviesas pruebas inexplicables, cuando parece que Dios está en silencio, tal vez estás viviendo un tipo profético. Tu sufrimiento está predicando un sermón que aún no puedes escuchar. En el sermón Identification, 1963, Branham fue más lejos. Job tuvo que pasar por eso para que existiera un tipo perfecto de Cristo en el Antiguo Testamento. Alguien tenía que demostrar que es posible amar a Dios aunque se pierda todo, para que cuando Cristo viniera y lo perdiera todo por nosotros, entendiéramos el amor divino. Hermano, cuando comprendes que tu dolor tiene un propósito profético, todo cambia. Tu prueba deja de ser un castigo y se convierte en un instrumento de revelación. Job estaba viviendo una predicación celestial, y su historia sigue hablando hoy a cada creyente que atraviesa el fuego. Así que si estás pasando por una temporada de pérdida o silencio, recuerda, tal vez Dios te eligió para mostrar al mundo que su amor es real. Eres un testigo viviente de que la fe verdadera resiste cualquier tormenta. Prepárate, porque en la próxima parte descubriremos algo impactante. Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, no fueron enviados por el cielo, sino usados por el enemigo para aumentar su dolor. Y lo mismo puede estar pasando contigo hoy. Los tres amigos de Job representan el mayor peligro que un cristiano puede enfrentar en medio de su prueba. William Branham reveló algo estremecedor sobre ellos. Elifaz, Bildad y Zofar no eran hombres malvados, eran religiosos, sinceros, y vinieron con buena intención, pero representaban la religión muerta que hiere más de lo que consuela. En el sermón The Smiting of the Jordan, 1958, Branham explicó: Elifaz basaba su fe en experiencias místicas. Él dijo: un espíritu pasó delante de mí. Pero las experiencias sin la palabra pueden ser engañosas. Hoy muchos confían más en escalofríos, visiones o emociones que en la revelación viva de la palabra. ¿Cuántos hoy son igual que Elifaz? Corren tras emociones, pero no conocen la voz del Espíritu. Bildad era distinto. Branham enseñó. Bildad representaba la tradición. Siempre decía: los antiguos hablaron, nuestros padres enseñaron. Era la voz de la religión que repite sin revelación, que dice: así lo hemos hecho siempre. Pero tradición sin presencia es muerte espiritual. ¿Cuántas iglesias siguen hablando del pasado mientras el Espíritu Santo se está moviendo en el presente? Y luego estaba Zofar, el intelectual. Branham reveló en el sermón Wisdom versus Faith, 1962. Zofar tenía conocimiento, teología, sabiduría humana, pero cero compasión. Representa a los doctores de la ley que saben griego y hebreo, pero no conocen al Dios vivo. El conocimiento sin amor siempre termina en condenación. ¡Qué fuerte, hermano! Branham dijo algo que sacudió a la congregación. Estos tres hombres causaron más dolor a Job que todas sus pérdidas. Satanás usó hombres religiosos para atormentarlo más que las llagas en su cuerpo. El enemigo todavía hace lo mismo hoy. Usa bocas religiosas para herir a los que tienen una experiencia real con Dios. Por 7 días guardaron silencio, pero cuando abrieron la boca, solo salió juicio. Dijeron que Job estaba sufriendo por pecado oculto, que sus hijos murieron por castigo, que todo lo que vivía era fruto de su hipocresía. Branham advirtió: cuando estés en prueba, cuidado con los consoladores religiosos. Vendrán con versículos memorizados pero sin revelación, con doctrinas pero sin amor. Oh, hermano, tal vez tú también fuiste herido por voces religiosas que te señalaron en medio de tu dolor, pero escucha bien,
Dios ve la diferencia entre religión y relación. Branham lo dijo con poder. Dios reprendió a los 3 amigos, pero perdonó a Job, porque Dios prefiere un corazón quebrantado que pregunta honestamente, antes que religiosos que creen tener todas las respuestas. Si fuiste juzgado, si te señalaron mientras tú solo querías entender a Dios, debes saber esto: Él vio tus lágrimas y no te condena. Tu sinceridad pesa más que sus acusaciones. Prepárate, el momento más glorioso. Dios rompe su silencio y habla desde el torbellino. Cuando Él habla, todo cambia, y el alma humana queda postrada ante su majestad. Y entonces llegó el momento. El cielo, que había guardado silencio tanto tiempo, rompió su silencio. Dios mismo descendió y habló. William Branham, en el sermón The Voice of God in These Last Days, 1963, declaró: Noten que Dios no habló en una brisa suave, sino desde el corazón de un torbellino. A veces Dios necesita una tormenta para captar nuestra atención. Job 38:1 dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, pero escucha con atención lo que Branham descubrió. Dios no respondió a ninguna de las preguntas de Job. En lugar de eso, él comenzó a hacer preguntas, más de 70, una tras otra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Branham explicó con poder. Dios estaba diciendo: Job, ¿quieres respuestas? Primero dime dónde estabas cuando puse los cimientos del universo. Era Dios recordándole quién es Él y quién somos nosotros. Hermano, hay momentos en la vida en los que Dios no viene con explicaciones, sino con revelación. No viene a darte un porqué, sino un quién. En el sermón God Doesn't Call Man to Judgment Without Warning, 1963, Branham reveló: Cuando Dios habló desde el torbellino, Job finalmente entendió. Dijo: De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la diferencia entre religión y revelación. La religión te habla de Dios, pero la revelación te hace verlo cara a cara. Branham dijo con voz quebrada: El torbellino representa los momentos en que Dios rompe nuestra teología. Él destruye nuestras ideas cómodas para revelarse como realmente es. Muchos quieren encontrar a Dios en la calma, pero a veces, hermano, Él viene envuelto en una tormenta, y cuando llega, no trae respuestas organizadas, trae su presencia, y eso basta. Dios nunca le explicó a Job la reunión celestial, ni la acusación de Satanás, ni el propósito de su sufrimiento. Nunca. Branham lo dijo con fuego. Dios no tiene que dar explicaciones, pero cuando Él se revela, todas las preguntas pierden importancia. Cuando tú ves a Dios ya no necesitas entender, solo necesitas adorarlo. Hermano, si estás esperando que Dios te explique tu sufrimiento, tal vez estás esperando lo equivocado. Deja de buscar respuestas y empieza a buscar su rostro. Cuando Él aparezca en tu torbellino personal, todas las preguntas se disolverán y solo quedará su gloria, su voz y tu adoración. William Branham enseñó en el sermón Restoration of the Bride Tree, 1962, que cuando Dios restauró a Job, no fue casualidad que recibiera el doble. Dijo con poder: había una ley espiritual en acción, la ley de la restitución divina, y esa misma ley puede obrar en tu vida hoy. Job 42:10 declara: Y el Señor cambió la suerte de Job cuando oraba por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que antes poseía. Branham reveló 3 llaves poderosas escondidas en ese versículo, llaves que la religión nunca enseñó. Primera llave: el cautiverio de Job se rompió cuando oró por quienes lo habían herido. Branham explicó: esos mismos hombres que lo juzgaron y lo acusaron, Job tuvo que orar por ellos. La restauración comenzó cuando liberó perdón. Hermano, muchos permanecen atados no por el diablo, sino porque no han perdonado. Si tú oras por los que te lastimaron, activas la misma ley que liberó a Job. Segunda llave: ¿por qué exactamente el doble? Branham lo conectó con Éxodo 22:4, que dice: el ladrón deberá pagar el doble. Entonces declaró con autoridad: Satanás es el ladrón.
Cuando Dios permite que toque lo tuyo y tú permaneces fiel, la ley espiritual exige que el enemigo te devuelva el doble. Hermano, si soportaste la prueba, no perdiste. Estás en posición de restitución. Y luego vino una revelación que conmovió a todos. Branham dijo: Job tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000. Tuvo 6,000 camellos, antes tenía 3,000. Todo fue duplicado, excepto los hijos. Volvió a tener 10, no 20. Entonces preguntó: ¿por qué? Y respondió con una sonrisa celestial: porque los primeros 10 no estaban perdidos. Estaban esperándolo en el paraíso. Job realmente tenía 20 hijos, 10 en la tierra y 10 en el cielo. Gloria a Dios. Eso muestra que nada se pierde en el reino. Lo que parece muerto solo cambió de dimensión. Tercera llave. Branham enseñó en Possessing the Gate of the Enemy, 1959. La restitución no vino hasta que Job tuvo un encuentro cara a cara con Dios y perdonó a los que lo hirieron. Muchos quieren la bendición del capítulo 42 sin pasar por la revelación del capítulo 38. Hermano, no puedes recibir el doble sin antes pasar por el torbellino. Dios restaura después de revelar. Entonces Branham declaró proféticamente: si has permanecido fiel en tu prueba, si ya tuviste tu encuentro con Dios, si has perdonado, ahora es tiempo de restitución. El enemigo tendrá que devolverte multiplicado lo que te robó. Y añadió con voz encendida: esta ley sigue vigente hoy, pero requiere 3 cosas: fidelidad, encuentro y perdón. Hermano, tú eres un Job moderno. En el sermón The Present Stage of My Ministry, 1962, Branham dijo: cada creyente verdadero pasará por su experiencia de Job. No es una maldición, es un privilegio. Es Dios diciendo: confío en ti para representar mi reino en medio del conflicto eterno entre el bien y el mal. ¿Cómo saber si tu restitución está cerca? Branham dio 3 señales. 1. Cuando Dios comienza a hablar, aunque sea desde la tormenta. 2. Cuando puedes orar sinceramente por quienes te hirieron. 3. Cuando dejas de exigir explicaciones y solo buscas su rostro. Job no oró pidiendo riquezas. Dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Branham enseñó: cuando ver a Dios te basta más que cualquier respuesta, ahí comienza tu restauración. Hermano, hermana, si has pasado por la forja, si has sentido el dolor de la pérdida, si fuiste juzgado por los religiosos, si Dios pareció callar, este es tu momento. Declara conmigo con fe: Señor, como Job, yo sé que mi Redentor vive. No necesito explicaciones, necesito tu presencia. Perdono a quienes me hirieron y activo ahora la ley de la restitución divina sobre mi vida. Todo lo que el enemigo robó me será devuelto al doble. Branham profetizó en el sermón Restoration, 1962. Vendrá una generación que entenderá el misterio de Job. No se quejarán en la prueba, porque sabrán que cada lágrima está contada y cada pérdida registrada para una restitución multiplicada. Ellos serán los Jo del tiempo del fin. Hermano, tú eres parte de esa generación, y el secreto final que Branham reveló fue este. El último estado de Job fue mayor que el primero, no solo por lo material, sino porque conoció a Dios. Después de la prueba, tenía lo más valioso: una revelación cara a cara. Cuando tú llegas a ese punto, cuando su presencia vale más que todo lo perdido, entonces el cielo abre sus puertas y la gloria se manifiesta. Si esta palabra encendió tu fe, suscríbete para seguir recibiendo estas revelaciones proféticas. Compártela con alguien que necesite saber que su prueba tiene fecha de expiración y propósito eterno. Y recuerda, hermano, lo mejor todavía está por venir.